Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17 para contexto, que tiene que ver la vida comunitaria, la vida comunitaria de la iglesia, cómo viven los creyentes en la iglesia. Es el tema del mes de julio, que tiene que ver con la iglesia, con la membresía, con los deberes y las responsabilidades de los miembros. Y en este caso el libro de Colosenses nos va a enseñar un poco sobre aquellas cosas que debemos relacionar, cómo debemos relacionarnos. Colosenses 3.1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar otra vez. Señor, bendice este tiempo y que podamos disfrutar de la enseñanza, que abras nuestros ojos, que recuperemos la visión espiritual sobre cosas que son necesarias para caminar como te agrada a ti, conscientes de nuestras limitaciones. Te honramos, Señor, por esto y te pedimos que lo hagas una vez más en nosotros y nos libres de cualquier soberbia, de cualquier orgullo, de cualquier autocomplacencia, de cualquier autosuficiencia, y podamos depender de ti para escuchar y para compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay básicamente tres cosas que quiero compartir de este pasaje. Una quizás un poco la más extensa, que es la introducción, pero es la que nos va a dar lugar a nosotros a entender las otras dos. Tiene que ver con nuestra identidad en Cristo en primer lugar, tiene que ver con la vestidura del creyente como resultado de esa identidad, y también tiene que ver con aquello que permite que esa identidad en Cristo, esa vestidura, ese caminar en la iglesia cristiana, en la iglesia, como en la vida comunitaria, pueda mantenerse alimentada, que tiene que ver con la palabra de Dios, lo que hemos visto aquí. Pero déjenme primero refrescar algunas cosas. Colosenses es una carta escrita a personas que Pablo nunca vio, por lo menos es lo que entendemos por la lectura, que Pablo dice que aquellos que como los colosenses nunca habían visto el rostro de Pablo. Sin embargo, enseña las mismas cosas que enseñó a aquellos que sí lo vieron, como por ejemplo a los efesios. Los colosenses probablemente se convirtieron bajo el ministerio de Epafras, que le dio a conocer a Pablo lo que Dios había hecho en la vida de los colosenses en la ciudad de Colosas. Eso lo tenemos en el capítulo 1. Voy a ahorrar el tiempo en cuanto a lectura de textos para poder llegar más, como es la segunda vez que lo enseño, tengo más claro algunas otras cosas para hacerlo más breve y más destacable. Pero lo que sabía el apóstol Pablo, que los colosenses que se habían convertido bajo el ministerio de Epafras tenían las mismas cosas que los creyentes a quienes él había visto: amor a los hermanos, fe en el Señor Jesucristo y esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en los primeros versículos 4 al versículo 9. Así que lo interesante de esto es que a nosotros nos llegan verdades que fueron dichas a personas que Pablo vio y a personas que Pablo no vio, y que sabemos que fueron eficaces en la vida de ellos y que también son para nosotros.
En el caso en el caso de los efesios, la enseñanza tuvo que ver con lo que era la iglesia, el nacimiento de la iglesia, el origen de la iglesia y cómo llegaron a ser parte de la iglesia tanto los judíos como los que no eran judíos y las responsabilidades que tenían ellos siendo parte de la iglesia. Tanto Efesios como Colosenses se ve muy claro que aunque Pablo escribió 5 capítulos y versículos, hay una clara división, hay un llegar a la práctica de Pablo luego de la doctrina, luego de la enseñanza, cómo hay que poner en práctica la enseñanza, tanto en Efesios como en Colosenses, exactamente por la mitad, como esto se entiende. En ambas cartas está dividido allí. Así que los que estaban leyendo la carta entendían que Pablo, a través de ciertas expresiones, estaba diciendo, bueno, ahora esto es lo que tenemos que hacer. También pasa en el libro de Romanos, pero estas son cartas más pequeñas. En el caso de los Efesios tenía que ver con eso, el origen de la iglesia, pero en el caso de los Colosenses tenía otra razón de ser. Y tenía que ver con el hecho de que los colosenses estaban siendo atacados por la doctrina del gnosticismo, que pretendía enseñar que uno nunca adquiría un conocimiento completo de algo, y por lo tanto Cristo no era lo que Pablo habría predicado. Pablo dijo que en Cristo nosotros estábamos completos y que Cristo era la preeminencia de todo. No había nada más alto que Él, que cuando uno conocía a Cristo tenía todo lo que necesitaba. Los colosenses fueron bombardeados con una falsa enseñanza que trataba de negar todo lo que Pablo había enseñado y todo lo que Cristo era. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De manera que los colosenses estaban siendo bombardeados con la enseñanza de que nunca podían estar seguros de una condición correcta y completa delante de Dios. De manera que ellos vivían en inseguridad. Y Pablo les escribe a ellos para decirles, esto no es cierto. Les da toda una enseñanza doctrinal. Les dice al final del capítulo 2, algunas personas quieren sujetarse a rudimentos del mundo, hacer o dejar de hacer cosas, doctrinas de hombres, cuidar el cuerpo, no comer algo, no tocar algo. Y Pablo dice, algunas de estas cosas son útiles, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No pueden controlar esto. Así que les dice en capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, Pablo les dice, ustedes están en otro lugar, y ustedes tienen una identidad única. Cuando hablamos de identidad, hablamos de nuestra unión con Cristo. Y lo que voy a mencionar como primer punto, esto que es importante para los colosenses, funciona como el centro de operaciones. Ahora, cuando estuve en este viaje, algunos me cargaron, porque decían que era el pastor de la prosperidad, porque me fueron a buscar en avioneta, donde yo estaba en el primer domingo, había un hombre que nos hospedó en la ciudad de Denton, y él es piloto de avión, entonces me fue a buscar en su avioneta hasta la ciudad donde yo estaba, entonces me trajo en avioneta, fueron una hora y media de viaje en comparación con 3 horas. La cuestión es que uno ve el avión y observa todo eso, pero antes de partir, Marco se llamaba, sacó una cartilla, que Anthony está claro de eso, que tiene 3 columnas con 3 colores, verde, amarillo y anaranjado, no sé en qué orden era, o rojo. Y uno para antes del despegue, otro para el despegue y otro para el aterrizaje. Tenía que saber todo eso. Y allí estaba el tablero de control de una avioneta de los años 70 y no sé cuánto. Toda la avioneta con su hélice y con su motor y todo eso se controlaba a través de ese tablero y de los botones que yo no entendía más. Lo único que me dijo es, vos no toques nada. Me dijo, vos no toques nada. Me lo dijo en broma, por supuesto que no iba a tocar. Pero él estaba allí tocando, cambiando lo que era en su momento, probando una cosa y la otra. Y todo se controlaba desde allí. Y el viaje, gracias a Dios, fue sin ningún problema, con las condiciones del tiempo, como sea, llegamos a destino sin ningún inconveniente. Y lo que digo esto porque la comprensión de lo que nosotros somos en Cristo es el centro de operaciones de la vida cristiana. Si nosotros meditamos en esto que yo voy a compartir ahora y lo destacamos y lo repasamos y lo volvemos a pensar y lo volvemos a meditar, en nuestra vida, lo que yo soy en Cristo
que es lo que Pablo enseña en los primeros 4 versículos, va a definir cómo yo vivo mi vida y por supuesto va a afectar la vida comunitaria de la iglesia, que es lo que pasa a partir de versículos 12 o a partir de versículo 9 en adelante, cuando Pablo empieza a hablar de los unos a los otros. Entonces Pablo les dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Cuando Cristo resucitó, ¿a dónde ascendió? A los cielos. Cuando Cristo resucitó, dice la Escritura, nosotros resucitamos con Él, fuimos identificados con Él, así que no tenemos razón de buscar otra cosa que no sean las cosas de arriba. En versículo 7 dice, nosotros vivíamos, cuando andábamos en las cosas de este mundo, vivíamos en ellas, pero ahora ya no estamos acá. Pero ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta que estamos unidos a Cristo, que esa es nuestra identidad? ¿Cómo aprendemos esto? Bueno, el tema de la identidad es muy importante porque nuestra identidad está en nosotros desarrollada más de lo que creemos sobre lo que otros piensan de nosotros, sobre lo que nosotros tenemos o no tenemos, sobre lo que nosotros hacemos o no hacemos. Un autor llamado Dane Ortlund, en un libro profundo que estuve leyendo esta tarde, tenía un ejemplo muy interesante. Y él dice, con todo respeto, dice, piensa en su vida como si fuera una cebolla. La primera capa es tu casa, tu auto, tu ropa, tus posesiones. La segunda capa es tu familia, tus amigos, tus parientes. La tercera capa son tus emociones, tu temperamento, tu forma de ser. La otra capa más profunda son tus pecados y son las áreas que no querés que nadie se entere. Cuando sacás todas esas capas, tiene que quedar algo en tu vida. Y lo único que queda, si te sacan todo, tiene que ser Cristo. ¿Qué pasa si te sacan tus cosas materiales? ¿Qué pasa si te quedas sin familia? ¿Qué pasa si tu temperamento es diferente al de otros? ¿Qué pasa si tus pecados son difíciles de manejar en tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué es realmente lo que ocurre en tu vida? ¿Qué es lo que hay finalmente, la esencia de tu ser y la esencia de mi ser? ¿Cuál es? Bueno, para el cristiano es Cristo. Por eso muchas personas del primer siglo de la iglesia morían y no tenían ningún problema que le quiten las cosas. De hecho, Pablo dice, el autor de Hebreos dice, ustedes el despojo de sus bienes lo sufrieron con gozo, porque la identidad de ellos, la realidad de sus vidas, no estaba basada en lo que tenían o en lo que otros pensaban de ellos, principalmente lo que otros pensaban de ellos, sino en la persona de Cristo. Y Pablo quiere que ellos sepan que ellos están en Cristo y que Cristo es el todo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cada vez que nosotros pensamos en esto, ya no me va a importar tanto lo que piensan otras personas, sino lo que piensa la persona más importante, que es el Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces somos controlados, como dije, por la opinión de otros y personas que admiramos. Nos afecta si nos aprueban o nos desaprueban. Bueno, cuando nosotros tenemos la vista un poco más arriba, y es el Señor Jesucristo, lo que va a importar es la aprobación de Cristo. Pablo dijo a los tesalonicenses, nosotros fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así que no importa lo que me hagan, no importa que me castiguen, no importa que me den azotes, no importa que me traten mal, que me apedreen, yo estoy crucificado con Cristo y yo vivo en Cristo. Y la realidad es que lo que piensa Cristo de mí debe afectar mi vida y tiene que mantenerme en una condición tal que luego yo viva de tal forma y que otros creyentes vivan de tal forma, como lo enseña Pablo a los colosenses, para que la vida comunitaria de la iglesia sea lo que debe ser, sea la vida comunitaria de personas que tienen un mismo sentir en cuanto a con qué están identificados. Entonces, lo que Dios piensa de mí, lo que Cristo piensa de mí es muy importante. ¿Saben lo que Cristo piensa de los creyentes? Piensa que son de mucho valor porque ha dado su vida por ellos. El valor de mi vida está medido por lo que Cristo hizo por mí. Y Cristo murió por mis pecados. Cuando estábamos cantando hoy, Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, y cantamos esta canción, y yo pensaba y pensé en todos los que estamos aquí, ese sentido de indignidad, de decir, yo soy un desastre, o yo tengo esto, todas estas luchas que tengo en mi vida, lo que padezco y todo. Bueno, quiero decirte que Dios sabía eso, Cristo sabía eso desde antes de la fundación del mundo. Dios te amó antes de que vos siquiera pensaras en Él.
Dios te amó, si quiere, incluso antes de que vos cometieras un solo pecado en tu vida. Y esa es la importancia que tenemos delante de Dios, tiene que ver con Cristo. Somos aprobados porque Cristo nos amó. La manera en que Él muestra su aprobación para nosotros es que nos ama y murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió a los cielos. Por eso Pablo dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Él es vuestra vida, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La unión con Cristo es sumamente importante. La comprensión de mi unión con Cristo es sumamente importante para desarrollar una vida espiritual saludable. No lo que piensan otros, no lo que yo tengo, sino lo que yo soy en Cristo. Entonces, Pablo dice esto en los primeros 4 versículos: vuestra vida está escondida con Cristo, ustedes también van a ser manifestados con Él en gloria, y esa es la razón por la que el versículo 5 les dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. O sea, la unión con Cristo no es que Dios me salva y luego me da un pizarrón para que yo escriba y desarrolle mi vida cristiana, porque esto es ignorar la realidad de que yo tengo luchas en mi vida. Tampoco la vida cristiana significa que es un círculo y Dios tiene la mitad a un lado y yo tengo la otra mitad. Sino que la vida cristiana lo que realmente es que yo formo parte de todo ese círculo y Dios forma parte de todo ese círculo. Esa es la unión. Hay una unión que nosotros no podemos entender. Es la vid y los pámpanos. La savia corre por allí, pero son los pámpanos los que dan fruto. Y esa es la realidad por la cual yo puedo hacer morir lo terrenal en mí, porque el Espíritu de Dios está en mi vida y me capacita para hacer eso. La vida comunitaria de la iglesia, la vida saludable de una iglesia en comunidad, no es posible a menos que cada creyente entienda su identidad con Cristo y entienda su vida como una necesidad de revestirse de algo. Fíjense a partir del versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego el versículo 12 lo remarca, vestidos pues como escogidos de Dios. Así que la idea del apóstol Pablo es que nosotros tenemos una identidad y por causa de esa identidad yo puedo vestirme de cosas. Y hay una serie de vestiduras, como mencioné hoy. Nosotros tenemos probablemente una camiseta, una camisa, un buzo, una campera, vamos agregando cosas y finalmente nos ponemos la última cosa que sea la campera o lo que vamos a hacer cuando vamos a salir, que es lo que Pablo está diciendo. La idea de la vestimenta, de despojarse y ponerse algo es clara y es posible únicamente si yo entiendo que yo no tengo que ganarme esto, sino que yo lo hago como resultado de lo que Cristo hizo en mí. Entonces, quiero desarrollar esto en segundo lugar, que nosotros tenemos una nueva vestidura. Tenemos una identidad en Cristo, pero tenemos una nueva vestidura. Y esta vestidura comienza con lo más importante, lo que está más pegado al cuerpo, lo que está más cerca del corazón, es que yo soy escogido de Dios y soy amado de Dios. Santo, soy escogido, soy santo y soy amado. Dios te escogió y nos escogió antes de la fundación del mundo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Ser escogidos desde antes de la fundación del mundo echa por tierra cualquier tipo de razonamiento que yo pueda tener sobre que en mi vida cristiana no va a funcionar. Es ilógico pensar eso. Es como decir, Dios hizo algo antes de que el mundo fuera creado y yo ahora estoy diciendo que esto no puede ocurrir. Es ilógico. O sea, el problema no está en la teología, el problema está en mi falta de comprensión de práctica o aceptar lo que Dios ha dicho que sea y no meditar en eso como debo meditar. Soy una persona escogida desde antes de la fundación del mundo con una realidad. Dios me ha apartado porque me ama, soy amado de Dios, y también me ha apartado para ser santo. Eso significa no solamente que me ha rescatado de la condenación, sino también que me ha apartado para que yo viva de una forma que le agrade, que yo me separe. Y esta es la idea del capítulo 3, versículos 12 al 17. Esto fue escrito en una iglesia, pero cada persona tenía que leer en forma individual y tenía que entender estas verdades. Así que la idea es que para que una iglesia cristiana funcione y viva en comunidad, cada uno de nosotros tenemos que saber qué ropa nos estamos poniendo. Son aspectos prácticos valga la redundancia, para poner en práctica o tener en nuestra conducta. Misericordia, no vamos a detenernos, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia.
Y hay una allí que es muy importante, que es el hecho de soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Casi que yo podría decir que Pablo escribe con una sonrisa este texto, porque dice, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Quién no ha tenido queja contra otro en la iglesia? ¿Quién no tiene queja contra otros en relaciones unos con otros? Todos lo tenemos. Todos tenemos quejas y no estamos diciendo que no tenemos que confrontar el pecado, ni tenemos que tratar, porque también la Biblia enseña que tenemos que exhortarnos unos a otros. Pero la idea de soportarnos es la de aguantar. La idea de soportarnos con paciencia es la de aguantar, es como un estante que soporta el peso de algo. No que se derrumba, sino que lo sostiene. Y eso es parte de mi vestimenta. Y tengo que hacerlo unos a otros, porque así como yo tengo que soportar a otros, no nos gusta, pero alguien tiene que soportarme a mí también. Tiene que soportar mis problemas, tiene que soportar mis fallas. Y yo tengo que soportar las fallas de otros. Y yo tengo que soportar. Otra vez digo, no estamos pasando por alto el pecado, sino que soportar, sostener también tiene que ver con el hecho de ayudarnos. Dice, si alguno y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, y añade, de la manera que Cristo os perdonó. No tengo tiempo para leer lo que escribió el pastor Gusick ahora sobre la manera en que Cristo nos perdonó. Pero después lo puedo pasar para que lo lean, pues lo copio y pego de internet. Pero es muy interesante que Dios no perdona como nosotros perdonamos. Nosotros perdonamos y seguimos acordándonos. Nosotros perdonamos y no ponemos a la persona al mismo nivel. Nosotros perdonamos y no creemos que la persona nos puede ser de utilidad. O no creemos que puede estar al nivel que necesitamos que esté porque no confiamos en la persona. Dios no es así. Dios nos perdona incluso los pecados que sabe que vamos a volver a cometer. Y trata con nosotros de esta manera. Y la iglesia tiene que comprender que estamos hechos de eso, porque no somos un museo de santos, sino que somos un hospital de pecadores. Y dice el apóstol Pablo, esta frase de la manera que Cristo os perdonó, es una frase que apunta a que nosotros entendamos la teología de la justificación. ¿Cómo con tan pocas palabras Pablo dice de la manera que Cristo os perdonó a personas que él nunca había visto? Y la razón por la que les puedo decir esto es porque cuando Epafras le predicó el Evangelio a ellos, les predicó a un Cristo crucificado y resucitado por sus pecados. Ellos tenían muy claro la manera en que Cristo los había perdonado. Solo hace falta leer las Escrituras sobre la condición del ser humano y la santidad de Dios para entender la manera en que Cristo nos perdonó. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Una persona que no perdona, una persona rencorosa y una persona que no perdona, yo me atrevo a decir que no ha entendido lo que es el perdón de Dios. Porque es imposible que nosotros no aprendamos a perdonar. Y en la vida de la iglesia muchas cosas han ocurrido por falta de perdón y falta de soportarnos. Y luego dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y menciona un pastor retirado ya, Alistair Begg, un pastor escocés, dice que es como si un hombre va llevando un vaso de gaseosa y choca con alguien y desparrama toda la gaseosa por todos lados porque es lo que lleva en el vaso. Dice, bueno, una persona que está cubierta de amor y alguien la choca, va a desparramar amor por todos lados. La razón de que el amor se desparrama o que la gaseosa se desparrama es porque hay un choque. Y la única forma de que nosotros podamos saber que estamos revestidos de amor es cuando tenemos roces. Cuando tenemos roces es cuando nosotros sabemos si estamos revestidos de amor. Y tiene sentido. Porque es muy fácil decir yo te amo. Pero no es tan fácil cuando yo tengo un problema, o cuando yo tengo un roce, o tengo una dificultad, o tengo una diferencia. Pero yo tengo que estar revestido de amor. De hecho, en la Biblia, Jesucristo dijo que esta es la forma en que nosotros vamos a ser conocidos como sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. Pablo dice a los tesalonicenses que es algo que aprendimos de Dios y que tenemos que abundar más y más. Y la descripción de esto está en 1 Corintios 13. No tiene envidia, no guarda rencor, no busca lo suyo. Tenemos que estar revestidos de esto. Estas son partes de una vestimenta. Y me gusta mencionar este ejemplo que mencioné esta mañana. Ahora cuando estuve en la casa de mi hija con Mateo, Mateo heredó de unos amiguitos
que ya son más grandes, heredó una serie de disfraces, de bombero, de doctor, de oso, de qué sé yo, cuántas cosas. Entonces, si quiere jugar al doctor, se pone todo y tiene todos los aparatitos para jugar al doctor y ahí me da vacunas y todo, así es conmigo. Pero me dijo Carolina, dice, mira esto, mi hija dice, mira esto, son alas de mariposa, tiene para meter los brazos y tiene un antifaz, entonces se transforma en una mariposa. Ella dice, Mateo dice que este es el disfraz que lo hace súper poderoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando se pone este disfraz, él acomoda todos sus juguetes, no deja todo impecable, limpia todo, barre todo, tiene 4 años, deja todo ordenado, los libros con los libros, la pelota con la pelota, los chiches, todo ordenado deja. Y lo hace rapidísimo y no para hasta que termina, es el superpoder, claro, es algo imaginario en la vida de él. Pero nosotros tenemos una vestimenta superpoderosa, como resultado de una mentalidad de que nosotros estamos identificados con Cristo. Tenemos la capacidad de un superpoder. Podemos nosotros poner en práctica estas cosas en nuestras vidas porque somos escogidos por Dios. Y Pablo avanza y dice en versículo 15, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El pastor Alistair Begg mencionaba a Andy Murray, que era un tenista ya retirado. Dice que la característica de este buen tenista es que siempre discutía con los árbitros. La palabra aquí, gobierne, es la palabra árbitro. Y el problema en la iglesia es no solamente cuando los creyentes no se visten con el superpoder que tienen, dado la supereminente grandeza de su poder, como enseña Pablo a los Efesios, no solamente no se visten con esto, sino que están discutiendo con el árbitro todo el tiempo. Es decir, saben que algo no está bien, pero no lo arreglan, no lo solucionan. Saben que tienen que cambiar de esta forma, pero no lo hacen. No está bien, dice, bueno, así es como soy yo, y bueno, el otro será de otra forma, y hay que convivir, pero no arreglan sus problemas. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Cuando suena el silbato en un partido de fútbol, se para el partido, porque algo no está bien. Y eso es la falta de paz en nuestras vidas. ¿Tenemos paz con Dios? Sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios es una cosa, la paz de Dios es otra cosa. Los creyentes no pueden perder la paz con Dios, pero sí pueden perder la paz de Dios, en la medida que no gobierna. Y cuando en la iglesia hay una falta de paz y no gobierna sobre la iglesia no puede vivir en comunidad. Ha perdido su identidad y ha perdido su capacidad de revestirse de amor y ha perdido su capacidad de vivir de la forma en que fueron llamados en un solo cuerpo. La paz está relacionada con la unidad del cuerpo en el versículo 14. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Es muy difícil ser agradecido cuando uno no tiene paz en su corazón. O es un hipócrita o es un mentiroso, pero es muy difícil ser agradecido en esto. Y finalmente, el combustible que hace que la iglesia pueda vivir en unidad y que pueda vivir en comunidad. El combustible que hace que yo mantenga mi vida meditando en la unidad que tengo en Cristo, la identidad que tengo en Cristo y de revestirme cada día y venir a la iglesia y estar con los hermanos de esta forma, que yo los soporte, que yo tenga mansedumbre, que tenga benignidad. El combustible no es otra cosa que la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El pasaje paralelo a esto, por eso dije que Pablo lo enseñó a gente que vio y a gente que no vio. A los Efesios les dice esto mismo, pero está relacionado con la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Acá dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra morar significa vivir, sentirse como en casa. Esa es la idea de la palabra morar. La Biblia tiene que sentirse como en casa en nuestras vidas. Esto significa que nosotros la vamos a usar en nuestra vida cotidiana. Para eso la tenemos que leer, en primer lugar. Para eso tenemos que meditarla en segundo lugar. La meditación es como el rumiante, en este caso la vaca o el caballo, lo que sea, pero la vaca es más común, que come el pasto, se acuesta a estar un rato allí y parece que no está haciendo nada, pero está rumiando, está volviendo a sus 4 estómagos para que realmente sacar todos los nutrientes necesarios para que nosotros podamos tomar leche o tengamos un buen asado. Es porque la vaca se ha dedicado a rumiar. Y esta es la idea de la palabra meditar, que nosotros tomemos algo y lo volvamos a examinar, lo volvamos a meditar, que tomemos esto cuando vamos a casa y digamos, realmente yo tengo mi identidad en Cristo.
¿Estoy realmente satisfecho en mi vida? Mi satisfacción viene de que Cristo me ama y que Él me aprueba a mí, no importa lo que otros digan. Estoy practicando esto en la iglesia. Estoy leyendo las Escrituras, estoy meditando en lo que estoy leyendo y también estoy memorizando la palabra de Dios, aunque sea un texto que me pueda ayudar. Como mencioné alguna vez, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un cambio de conducta como resultado de algo que leíste en la Biblia? Si leíste sobre la ira, si leíste sobre la tentación, si leíste sobre las decisiones, leíste un texto de la palabra de Dios sobre la paz de Dios que cambió radicalmente una forma en que te conducías. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Bueno, eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Tiene que transformar nuestra conducta. Nosotros tenemos que caminar con Cristo, necesitamos la Escritura para caminar con Él. Y Pablo termina diciendo, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que no hay cosa grande ni cosa pequeña que escape del marco de referencia en la vida de la iglesia que sea yo lo hago para la gloria de Dios. Sea acomodar sillas, sea hablar con un hermano acerca de una necesidad, sea escribirle algo, sea charlar sobre un problema, sea lo que sea, yo tengo que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que ayuda a que la iglesia viva en comunidad como si estuviera en otro lugar, en el cielo. Como estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que el Señor nos ayude a poner en práctica estas cosas y meditar esto y ver que no es una serie de mandatos, sino es la forma que se espera que nosotros vivamos y lo practiquemos y lo charlemos y lo recordemos, lo hablemos unos a otros, lo que hemos aprendido. Aprovechen los que pueden venir los miércoles donde discutimos esto, volvemos a charlar, volvemos a hablar, volvemos a examinar. Tenemos 3 días para pensar en estas cosas y decir, ¿cómo puedo hacer que esto realmente sea más efectivo en mi vida? Esta es la sala de operaciones para que la iglesia funcione. Yo estoy unido a Cristo Jesús y soy parte de su cuerpo. Y desde que yo nací, el 7 de octubre de 1965, esta mano ha permanecido en mi cuerpo y ha estado conmigo todo el tiempo. Y ha ayudado a hacer muchas cosas, buenas y malas, en algunos casos, si me ha agarrado la piña o algo, lo que sea. Pero me ha ayudado siempre, pero ha sido parte de mi cuerpo. Y eso es lo que nosotros somos en Cristo, somos un cuerpo. Y necesitamos crecer y recordar que otros también en mi iglesia son parte del cuerpo de Cristo. La única cosa que hace imposible que esto sea en práctica, sea puesto en práctica, es que yo no sea una mano, que yo no sea parte del cuerpo, que yo no esté unido al cuerpo, que yo no esté unido a la cabeza, que yo no responda, que yo sea como una mano que ha perdido sensibilidad, que ha perdido la capacidad de moverse, que está desconectada de la cabeza. Y esto es no tener el Evangelio. Y si no conoces a Cristo, no importa todo lo que te esfuerces, toda tu vestidura simplemente van a ser como capas de cebolla, porque lo que hay adentro no es Cristo. Es tu orgullo, es tu soberbia y es tu insistencia de seguir diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvarte, sino que sos una buena persona y por lo tanto Dios te va a recibir igual. Eso es blasfemia. Ninguno de nosotros tenemos méritos para ser salvos. Solo Cristo nos salva. Que el Señor nos ayude a poner estas cosas en práctica. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por estas verdades. Necesitamos, Señor, que esta sala de operaciones, lo más importante, el corazón, estamos unidos a Cristo. Somos aprobados por Él. Esa es nuestra identidad. Controle nuestra vida, controle nuestras tribulaciones, controle nuestras alegrías, controle nuestros dilemas, controle nuestras victorias. Que ni las cosas buenas ni las cosas malas puedan variar nuestra situación y nuestra condición. Y que no vivamos como huérfanos, no vivamos como personas que no tenemos derecho a comer de la comida del palacio y estamos pidiendo un bono para comer afuera cuando realmente tenemos derecho a estar en el palacio porque somos tus hijos. Danos la gracia para vivir de esta forma y recordarlo día a día y disfrutarlo, porque eso es lo que te honra. Más allá de cómo nos sintamos, es lo que nosotros creemos. Te honramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.